Bendito Dios, hoy te damos gracias porque estamos aquí, Señor. Padre, después de permitirnos alabarte y bendecir tu nombre, quieres darnos el alimento adecuado, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice tu palabra, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy te rogamos que sacies nuestra hambre, que sacies nuestra sed, Señor. Queremos escuchar tu voz. Que no sean mis palabras, Señor, yo soy hombre limitado, yo me equivoco, Señor, pero tú no. Sino que sea tu palabra, Señor, sembrada en nuestras vidas, Señor. Danos el poder para creerla y el poder para ponerla por obra, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, el tema del día de hoy es la parte 3. La parte 3, hermanos, del tema que hemos estado estudiando, que hemos estado viendo, que se llama Puesto que tenemos tales promesas, hermanos. Vimos qué es una promesa, hemos visto qué significa, quiénes pueden heredar las promesas de Dios, ¿sí? También hemos visto que una promesa, y entendemos que una promesa es la garantía de la persona a quien promete, hermanos. Y la promesa demuestra el carácter de la persona, ¿sí? Y dábamos un ejemplo sencillo, por ejemplo, el papá o la mamá cuando le promete a sus hijos tal cosa, pero le condiciona, por ejemplo, oiga, si tú me sacas buenas calificaciones, hijo, yo te prometo llevarte al lugar que tú quieres. Pero, por ejemplo, los padres se les olvida, se les pasa y no cumplen lo que le prometieron a sus hijos. Entonces el hijo absorbe el carácter de su padre y dice, mi papá no cumplió lo que me prometió. Nosotros fallamos, hermanos, pero las promesas de Dios son la garantía del carácter del quien promete, y en este caso es Dios, y Él no falla. Él es Dios, hermanos. Él ha prometido cumplir sus promesas, si nosotros las creemos. Entonces vimos que la promesa es una garantía de la persona a quien promete, ¿sí? Conocimos que Dios prometió estar con nosotros, es la primera promesa, hermanos. Estar con nosotros, donde quiera que tú vayas, Dios está contigo, hermano. Aunque pareciera que las cosas son tenebrosas o estás por el valle de sombra de muerte, Dios está ahí, hermano. También les di un pequeño ejemplo donde el maestro, cuando está aplicando un examen a los alumnos, el que se preparó y el que estuvo listo va a atravesar el examen y va a pasar la prueba. ¿Pero qué está haciendo el maestro en ese momento? Está en silencio y está observando. El que no se preparó, ahora sí, como quien dice, va a caminar, va a reprobar, y el maestro lo va a observar. Así también en la vida del cristiano, hermanos. Cuando tú estás en medio de la prueba, el maestro, que es Jesús, te está observando, te está viendo y está contigo. Es una promesa, hermano. Dios siempre está con nosotros, ¿sí? Entonces, si Dios está conmigo, mi responsabilidad es no temer. Lo vimos también, ¿verdad? Que el miedo es una emoción que controla y paraliza a las personas, y bajo ese miedo pueden actuar. Es semejante a la tristeza, es semejante al enojo y la ira, y el hombre actúa bajo esas circunstancias, bajo esas emociones. Pero si tú crees de corazón que Dios está contigo, no tienes por qué temer. Es imposible sentir miedo, pero no dejar que te paralice, ¿sí? Entonces, la promesa del día de hoy es que Dios tiene siempre el control. ¿Qué significa que Dios siempre tiene el control? ¿Será de todas las cosas? Claro que sí, todas las cosas, de todas. El Señor lo tiene en sus manos. El Señor, nada se le sale fuera de control, absolutamente nada. Porque Él no mide las cosas ni tiene las cosas en control como nosotros lo percibimos. No, Él es eterno.
Él sabe lo que es mejor para la humanidad. ¿Sí? Nosotros llegamos a pensar que esta pandemia o lo que está aconteciendo en la humanidad, muchas de las veces vemos que a lo mejor Dios es un Dios de juicio, un Dios que en determinado momento está castigando a la humanidad. Mas no nos ponemos a pensar que Dios utiliza esas situaciones para salvar a muchas personas. No nos ponemos a pensar que tal vez esas situaciones, mucho de las oraciones que Dios ha estado recibiendo por parte de más cristianos a nivel mundial, de que han atravesado diferentes circunstancias y Dios les está respondiendo. Pero eso a veces no lo percibimos. ¿Por qué? Porque nosotros medimos las circunstancias de acuerdo a lo que vemos o de acuerdo a nuestro tiempo, pero Dios es eterno, Dios tiene el control de todo, de todo. En la anécdota que te conté, el padre de este pastor le decía que iba a orar por su hijo, por su familia, y él decía con algo, una convicción, decía: oraré en todos los frentes que conozco y por supuesto en otros frentes de los que no sé nada, pero Dios mi Padre, dice, los conoce con todo detalle y los tiene sometidos a su control soberano. ¿Sí? Entonces, contaba la anécdota que como la madre de este pastor cayó en una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. Imagínate, una enfermedad donde vas perdiendo el habla, vas perdiendo el poder comer, vas perdiendo el movimiento, vas perdiendo el hablar, ¿sí? Y la mamá de este pastor únicamente se comunicaba a través de pestañear. Este doloroso y debilitador trago amargo, cuenta el pastor, dice: en medio de eso, mi padre fue como una roca, ¿sí? Mi padre permaneció firme sobre la palabra de Dios, sobre sus promesas, aun cuando veía cómo mi madre perdía toda su salud, ¿sí? Mientras la que fue su esposa durante 54 años padecía enormemente, mi padre se apoyó en una convicción profundamente arraigada. O sea, era una convicción en su corazón: la soberanía de Dios. Que significa, como lo preguntamos en un principio, que Dios tiene el control y confiaba en que la voluntad de Dios era lo mejor para él y para mi madre. Cuenta el pastor: yo al ver esa fe firme y deslumbrante en mi padre, para mí fue una fortaleza y para toda la familia. Entonces, este padre de este pastor conocía perfectamente qué significaba que Dios tenía el control de las cosas. Y Dios quiere que tú también tengas esa convicción el día de hoy. El control de todas las cosas, aunque pareciera que todo se viene abajo. ¿Sí? Al hablar de la soberanía de Dios, y muchos pueden escuchar ese atributo de Dios y se van hacia otro extremo, en donde se les viene a la idea el calvinismo, el arminianismo y otras doctrinas que surgieron durante la historia, pero no significa eso. ¿Sí? Al referirnos del atributo que Él hace, el ser soberano de todas las cosas, conforme a su santa e inescrutable voluntad, que es libre, que es agradable, que es perfecta, ¿sí? Su soberanía es cumplir todos sus propósitos divinos. Dios tiene la libertad absoluta para hacer cuanto a Él le plazca. Esto no quiere decir que Dios sea un tirano, un Dios injusto o un Dios arbitrario. No significa eso. Sino que sujeta en sus manos el bien y el mal para el mayor beneficio de su creación. ¿Sí? Siendo el creador y sustentador de todo lo que existe, tanto de ti como de mi vida y de todo lo que está. ¿Por qué? Porque estamos en su tierra, estamos en su creación.
somos su creación, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, por cuanto Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. Tiene la potestad para hacer de su creación lo que a Él mejor le parezca, con un propósito, para su bienestar, para el mayor bien del ser humano, debido a que Él es el Altísimo y no hay nadie sobre Él a quien le tenga que pedir consejo ni autorización para hacer algo. En pocas palabras, la soberanía de Dios significa que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Eso significa todas las cosas. El control de mi vida, el control de mis pasos, el control de lo que pueda acontecer a mi alrededor. Tiene control. ¿Sí? Entonces, en la teología bíblica, significa que Dios siempre tiene el control, es igual a su soberanía. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que Dios tiene el control absoluto? ¿Y qué tiene que ver con sus promesas? ¿Sí? Dios nunca promete más de lo que puede, ni tampoco cumple menos de lo que debe. Dios no promete más de lo que puede, ni cumple menos de lo que debe. Nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque para Él no hay cosa difícil. Para Él no hay cosa difícil. Todo es posible para Dios. Nada es imposible para Él. Puede hacerlo todo. Dios no promete más de lo que puede, ni cumple menos de lo que debe. A lo mejor tú te preguntarás, hermano, pues mi vida está en una situación muy difícil, hermano. No veo cómo Dios pueda tener el control de esto y no puedo ver yo un avance en mi vida, no puedo ver el avance en mi enfermedad, no puedo ver el avance en mis problemas familiares, no puedo ver el avance en mis hijos, no puedo ver el avance o situaciones que Dios pueda cambiar la situación, no puedo. Es importante asimilar y creer que Dios tiene ese poder. Por eso es que no lo vemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Sí? Entonces, si Dios es soberano, Él tiene el control absoluto de todo. Es soberano sobre el universo. Y Pablo encontró en la filosofía ateniense, cuando les predicaba a los epicúreos y a los estoicos en aquel entonces, él les mostró parte de la soberanía de Dios. Dice Hechos 17:24, dice, él les dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, llegamos a entender que Dios no vive en los edificios de nuestras iglesias. No pasa todo el tiempo ahí, durante toda la semana dentro de ellas, mientras nosotros nos dedicamos a nuestros quehaceres. No. Él es un Dios soberano que tiene el control, ¿sí? Y Pablo lo afirma en el siguiente versículo, dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjense cómo está aquí expresando Pablo la soberanía de Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cómo Dios tiene en su mano el control de todo. ¿Sí? Puede que en la inmensa extensión del universo, si tú vas, por ejemplo, en algún documental o en algún video o en la escuela, has llegado a ver
cómo hay fotos del universo, cómo hay videos. Tú puedes lograr ver cómo las estrellas, las galaxias, los sistemas solares pueda llegar a verse. Eso nos puede llegar a provocar un profundo respeto hacia Dios. ¿Cómo es que la Tierra tiende sobre la nada? La Luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol y los planetas al mismo tiempo. Y puedes llegar a meditar y a pensar, bueno, ¿cómo sucede eso? Y puede llegar en nuestro corazón un profundo respeto y así humillarnos delante de Dios, pero debemos de entender que Dios conoce cada rincón, cada grieta, cada agujero negro, cada galaxia, cada planeta, cada estrella que existe, porque dice la Biblia que Él les puso nombre a todas. Él es Dios creador y soberano, Él tiene el control. Él creó y controla cada parte diminuta del universo. Del universo. Como durante cientos de años, y podría decirse miles, que aproximadamente, según la teología bíblica, el principio de la creación de Dios o el principio de la humanidad tiene aproximadamente 6,000 años. No más. Durante esos miles de años, ¿cómo Dios ha permitido que el sol no se apague? Que la Tierra esté girando alrededor del sol exactamente los 365 días, dando la primavera, el verano, el otoño y el invierno, siempre durante todos esos años. Dios es un Dios que tiene el control de todo. Entonces, Dios es soberano sobre el universo, Dios también es soberano sobre la humanidad. Ahí en tu lugar medita y piensa por un momento. Respira profundamente y saca el aire. Respira y saca el aire. Esa capacidad de respirar es un regalo de Dios, que muchos ahorita en los hospitales no lo tienen. No lo tienen. Un anciano lloró por cuanto salió libre de esta enfermedad del coronavirus. Y cuando iba a salir y lo dieron de alta, le dieron la factura de lo que iba a pagar. Y fue tanta la cantidad que él en determinado momento, Señor, no es que me duela pagar esta cantidad. No, el problema no es la factura, Señor. Al salir de aquí del hospital, dice este anciano, Señor, tuve que pagar por respirar. Y tú durante todos mis años, Señor, que tengo, más de 80 años, Señor, tú me has regalado el aire que respiro. El aire que respiro, Señor, tú me lo has dado y no te he pagado nada, Señor. Dice que el anciano en ese momento cayó quebrantado y entregó su vida a Dios. Ese es un regalo de Dios y Dios tiene el control de eso en tu vida. Como durante los años que tienes, 35, 38, 40, 45 años que tienes, Dios te ha mantenido vivo hasta este momento. No le has dicho a tu corazón detente, o no te has conectado un cargador a la luz para que tu corazón recargue y pueda estar latiendo. Cuando te hacen un estudio del corazón se llama electrocardiograma. ¿Por qué? Porque los científicos y los doctores especialistas encontraron que el corazón genera una pequeña electricidad, que cada chispa va haciendo un latido, y cada latido va generando por las venas la sangre que te llega a todo el cuerpo y al cerebro. Y los especialistas miden esa capacidad de bombear la sangre en el corazón, para detectar si hay una anomalía, para detectar si hay una enfermedad, o para prevenir alguna enfermedad cardiovascular. Porque
¿Qué era lo que en determinado momento le llamó la atención a los científicos y a los doctores? Que la gente de repente caían fulminados por los infartos. El infarto al miocardio es letal. Es porque en determinado momento la alimentación, el estrés, la preocupación, la amargura en el alma afecta a los órganos de nuestras vidas. Entonces esa pequeña chispa que está todos los días, no le tenemos que dar cuerda ni conectarlo a la luz. Dios tiene el control de eso en sus manos. Entonces nuestro Dios tiene el control sobre la humanidad. Y lo confirma Pablo, dice Pablo en Hechos 17:28, dice, porque en Él, en su control, vivimos, dice, y nos movemos y somos. Solamente por Dios, porque Él controla nuestras vidas. ¿Sí? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿De quién somos, hermanos? ¿De quién somos? Somos de Dios. De Dios. Somos su creación. Él es soberano y tiene el control sobre la humanidad. Dice el versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, a los mares Dios les dijo, aquí deténganse. A las montañas les dijo, a partir de aquí elévense. A los ríos les dijo, por aquí van a pasar. Al hombre le dijo, aquí vas a vivir en tierra firme. A las bestias marinas les dijo, ahí en el mar. A las bestias del campo en las sabanas, en los parques que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No es normal que, por ejemplo, tengas un tigre en tu casa, ¿verdad? Y si lo tienes enjaulado, ¿verdad? Entonces entendemos que Dios es el Señor de los países, de las razas, de los gobiernos, y tiene un propósito con el cual Él nos ha creado. Hay un propósito para tu vida, porque Él es soberano sobre la humanidad. Y Pablo lo encontró cuando estuvo allá con los atenienses. Dice el 27 y 28, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, lo que está en mis manos hacer para buscar a Dios, si en alguna manera, palpando, dice, puedan hallarla. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho. Ese es el propósito. Dios tiene el control sobre la humanidad. Entonces, el problema está cuando nosotros pensamos que Dios es como nosotros imaginamos, o que Dios hará lo que nosotros pensamos, o que Dios actuará como nosotros le decimos que Él actúe, pero no es así. Dios tiene el control sobre la humanidad, y Pablo dice en el Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. A ver, mi situación está bien difícil el día de hoy, este problema, esta enfermedad que tengo, pero Dios no está haciendo nada. Ahí yo ya me estoy imaginando a otro Dios. Ahí yo ya estoy pensando que Dios no me quiere ayudar. Ahí yo ya estoy pensando que Dios me quiere tener así, ahí afligido. No, la Biblia dice que nosotros no debemos ni pensar de esa manera, imaginar ni pensar que Dios es de esa manera. Cuando pensamos así, cuando yo imagino que Dios es así,
cuando yo pienso o yo creo que Dios, ya estamos mal. Debemos de pensar y debemos de tener la convicción solamente de Dios como lo dice su palabra. Como lo dice su palabra. Dios tiene el control de todas las cosas y si su palabra lo dice y lo confirma de esa manera, nosotros debemos de creer que Dios es así. ¿Sí? Debemos de creer que Dios es así. Dios es fiel en cumplir sus promesas y Dios quiere ayudar en favor de aquellos que creen y confían en Él. En una ocasión, una persona que naufragó durante mucho tiempo en una isla, pasaron los meses y él, como pudo, comenzó a obtener alimento, a hacer su casa, pero en lo muy profundo de su corazón era salir de ese naufragio y ver a su familia y volver a la ciudad. Y durante mucho tiempo estuvo orando, pidiéndole a Dios que así fuera. Ya tenía su casa y ya se ocupaba en labrar la tierra en esa isla y no había respuesta. Lo que sí hubo fue una gran tormenta que azotó esa pequeña isla donde estaban. La azotó de una manera tan terrible que cayeron rayos y centellas y vino un rayo que cayó sobre la casa de ese hombre y de esos habitantes ahí, que la quemó completamente. Se convirtió en cenizas y humo nada más. Y ese hombre que en determinado momento le dijo a Dios: Señor, pero yo he estado orando a ti, yo te he estado pidiendo que tú me ayudaras, que enviaras a alguien para que nos sacara de aquí, nos regresara allá donde está nuestra familia, Señor. Y mira tú lo que hiciste, o sea, se quejó en contra de Dios. Pasaron los días y a lo lejos se vio que un barco se acercó y ellos salieron corriendo. Aquí estamos, Y ya descendieron los marineros, los ayudaron, se los llevaron. Y entonces en ese momento esa persona que se quejó en contra de Dios, le preguntó al capitán y a los marineros que estaban a cargo del barco, les dijo: ¿cómo se dieron cuenta que estábamos aquí? Es que nosotros teníamos una ruta marítima diferente, dice, pero a lo lejos vimos humo que se elevaba sobre el mar. Y para nosotros, como la experiencia que tenemos, a nosotros nos indica que ahí hay gente. Y dimos la vuelta y vinimos en vista del humo que se había levantado. Y esa persona que se quejó en contra de Dios se acordó de la tormenta, se acordó de los rayos, se acordó de los vientos y se acordó de la oración que había hecho a Dios. Señor, de esa manera me respondiste, Dios. Pero a veces pensamos que Dios no tiene el control de las cosas y a veces pensamos que Dios va a responder como nosotros pensamos que Dios va a responder, pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él tiene el control de las cosas. Y si Él tiene el control de las cosas, nosotros debemos de confiar en Él. También Dios es soberano sobre nuestra rebelión. Tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Conocen la historia de Jonás? Que Dios le dio un mandamiento, él no obedeció, él quiso hacer su voluntad y muestra la escritura que él empezó a descender. Cuando tú no obedeces a Dios, cuando tú no te sujetas a Él y haces tu voluntad y no la de Él, empiezas a descender. A descender. ¿Sí? Él le dijo que fuera a Nínive, hacia arriba, Dios. Y él tomó un barco camino a Tarsis, hacia abajo. Si tú ves el mapa geográfico de la época de Jonás, te vas a dar cuenta cómo Nínive está hacia arriba
y Tarsis está hacia abajo, casi por el otro lado, por ahí por donde está España, Italia, todo eso. Primera descendencia. Y luego dice que cuando estaba en el barco, Jonás descendió al ático a dormir, de Tarsis al barco a dormir. Ahí está Jonás durmiendo, y la tormenta allá, y los marineros invoquen a sus dioses y todos. Y le vinieron a él y le dijeron: oye, ¿hasta cuándo tú, dice, no te despertarás, dormilón? Y se despertó Jonás en medio de la tormenta. Su rebeldía lo había llevado a eso. Y él dijo: esta tormenta es por mi causa. Y de repente los marineros agarraron a Jonás y lo aventaron al mar. Del barco descendió al mar. Y luego en el mar vino un pez y se lo comió. Del mar descendió el pez al estómago del vientre del pez. Y cuando el hombre ya está en esas circunstancias y ha descendido por su rebelión, entonces sí, clama al Señor. ¿Te gustaría descender de esa manera? Muchas de las veces, a veces, los acontecimientos que suceden en tu vida son por rebelde, por ser rebelde. Pero Dios, aún en su misericordia y aún en su soberanía, tiene el control sobre nuestra rebelión. Y Él te hace que pases a veces por eso, para hacerte ver que Él tiene el control. Si tú te humillas y lo buscas. Yo no quiero descender como Jonás, hermano. La verdad. Dios es soberano sobre el pecado de los hombres. Que tarde que temprano Dios los va a humillar. Fue soberano sobre el pecado de los hermanos de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Conocen la historia, ¿verdad? Tenían envidia de José porque su padre lo amaba, le regaló una túnica, les llevaba alimento a donde pastaban con las ovejas, pero ellos lo atraparon, lo echaron al pozo, fingieron y le contaron a su padre que lo había comido una bestia. Es un grave pecado en contra de Jacob, lo que hicieron sus hermanos. ¿Qué sucedió? Lo vendieron a unos mercaderes, lo llevaron a Egipto. Pero fíjense, sobre ese pecado Dios estaba observando. Y Dios, ese pecado y esa situación que ellos cometieron y que pensaron hacer mal en contra de sus hermanos, Dios lo tenía en control. Dios lo encaminó a bien. ¿Qué sucedió con José en Egipto? Se convirtió en gobernador y el emperador le dio todo el mando de aquel entonces. ¿Qué sucedió después? Hubo hambre durante 7 años. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Vinieron a Egipto y se postraron delante de José. ¿Quién te ha hecho daño, hermano? ¿Quién ha pecado en contra tuya? ¿Quién te ha dañado tu corazón? O alguna situación difícil que estés atravesando, viviendo en tu vida en determinado momento. Dios tiene el control de eso. A veces tenemos que pasar por cárceles, tenemos que pasar por hambres, tenemos que fregar los pisos como lo hizo José. Sobre el pecado a veces de otras personas, sobre nosotros. Pero Dios le dio la victoria a José. ¿Por qué? Porque Él era soberano, es soberano sobre el pecado de los hombres. Soberano. Y los que creen en Jesús no serán avergonzados. No serán avergonzados. Dios es soberano sobre los acontecimientos mundiales. Tenemos el testimonio de Esther. El imperio, uno de los imperios más poderosos de aquel entonces, el imperio medio persa. ¿Qué sucedió? Y es una figura y tipo, si tú lo estudias en tu casa, es una figura y tipo de lo que estamos viendo ahorita. Sucede que Esther, una joven mujer, fue llevada con las vírgenes al rey Asuero. Este representa figura y tipo de la iglesia. Mardoqueo representa a los pastores y el pueblo judío, pues a la iglesia, al pueblo, a la grey, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en ese momento? Amán, que representa a Satanás, en contra del pueblo judío,
y hace que el rey firme un decreto, ¿verdad?, en acabar y exterminar a todos los judíos, al pueblo, que por difamación y por calumnias, el rey sella ese decreto, esa ley, que cuando un decreto de un rey es sellado ya es irrevocable. Entonces Mardoqueo desgarra sus vestidos, da el anuncio al pueblo y aún le advierte a Esther: si tú no vas delante del rey e intercedes por tu pueblo, de otro lugar, le dice, vendrá la salvación para el pueblo de Dios, pero tú no creas que te salvarás. Entonces, ¿qué hizo Esther? Ella ayunó, oró con todas sus doncellas y se presentó delante del rey. Igual lo hizo el pueblo judío. Hizo lo que correspondía. Y Dios, a través de estas personas, tomó el control y no permitió que el pueblo judío fuera exterminado. Pero también preparó al pueblo con armas, les enseñó a luchar, les enseñó a defenderse, porque era un pueblo pues, que no sabían usar la espada, ni la lanza, ni el escudo, pero se prepararon. Murieron algunos, sí, pero se prepararon y lucharon en contra del ejército medo-persa y salieron victoriosos. Dios les dio la victoria ante ese decreto. Él está en control de todos los acontecimientos mundiales que pueda acontecer. ¿Qué está aconteciendo ahorita con la pandemia? Es una ley, Cristo lo dijo, habrá pestes. Eso es un decreto que no se puede revocar, así como la muerte de los judíos en aquel entonces. ¿Quiénes son afectados? Somos afectados los cristianos y son afectados los incrédulos, pero la ley está decretada y todos mientras estemos aquí bajo esta tierra podemos ser afectados, y muchos han sido afectados, muchos cristianos han muerto. Ayer que estaba con los hermanos en la reunión en México, ellos dieron un detalle que nosotros no sabíamos, que México es el primer lugar en muertes de pastores por la pandemia. Ningún otro estado, ningún otro país como México han muerto tantos pastores por la pandemia. O sea, no estamos exentos, pero Dios ha dado las herramientas y Dios ha dado la salida y Dios ha dado la responsabilidad de prepararnos, así como el pueblo judío se preparó en aquel entonces y enfrentó el mal, el ejército de aquel entonces. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre los acontecimientos mundiales. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Confiar en un Dios que tiene el control. Entonces, Dios es soberano también sobre todas las circunstancias que nos puedan ocurrir, sean dolorosas y pérdidas grandes. ¿Qué sucedió con Noemí y Ruth? En aquel entonces Belén sufría una gran hambre y Noemí con su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Querión, si no me equivoco, tuvieron que emigrar a tierras de Moab. Había una gran hambre, pero estando en la tierra de Moab murió Elimelec y murieron sus 2 hijos y dejaron viudas. Y Noemí llegó a decir que la mano de Jehová estaba sobre ella por los acontecimientos que estaban pasando en su vida, dolorosos y fuertes. Noemí se le había distorsionado la imagen de Dios. Así les acontece a muchos de los cristianos el día de hoy. Imagínate, se le había muerto su esposo, se le habían muerto sus 2 hijos, era extranjera en una tierra que no era de ellos. Sus nueras, una de ellas la dejó, que era Orfra. La única que se quedó con ella fue esta Ruth. Era un dolor muy grande dentro de Noemí. Y decía: Jehová tiene su mano contra mí, decía. Pero no era así. Dios tenía un plan y un propósito, porque tenía el control. El control.
Si tú lees las descendencias de Cristo en Mateo y en Lucas, tú vas a encontrar 2 mujeres, nada más. Una de ellas, Rahab, y otra de ellas, Ruth. En donde Ruth se casó con Boz, y Boz fue padre de Obed, y Obed fue padre de Isaí, del cual según la carne vino Cristo. Qué tremendo, hermano. Impactante. A mí me impacta mucho. De ahí vino Jesús. De este acontecimiento doloroso y fuerte y a veces que no lo comprendes, Dios lo utilizó para traer a Jesús en cuanto a la carne. Si tu problema, si tus circunstancias, si tu situación muy difícil en tu vida, Dios tiene el control de eso, Él lo va a encaminar a bien. ¿Por qué? Porque Él, dice la Biblia, que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Por más difíciles que se muestren, tiene un propósito. Dios es soberano sobre todos los dolores, las aflicciones y las circunstancias que en determinado momento te puedan ocurrir. A Noemí se le murió su marido, se le murieron sus 2 hijos, y estaba con la incertidumbre si Boz iba a recibir a Ruth. Pero Dios la redimió, Dios la compró. Le dijo a Ruth: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No me pidas que me vaya. Una esperanza. Entonces, si todo esto es verdad, si Dios tiene siempre todas las cosas en control, ¿qué es lo que nos habla hoy en día a nosotros? Si tú echas un vistazo a los días pasados y a los años pasados, atrás de todo lo que has vivido, y tú lo comparas, ¿sí? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Imagínate por un momento. ¿Cómo ha sido tu vida pasada? Antes de conocer a Cristo, cuando has caminado con Cristo, te pones a pensar y a imaginar y todo esto, la pregunta sería: ¿puedes ver la mano de Dios dirigiendo esas circunstancias? ¿Puedes ver la mano de Dios? Que Dios te trajo hasta el día de hoy aquí, que a lo mejor alguien te compartió el Evangelio, que Dios permitió que tú lo escucharas, que pusiera el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida y traerte a este lugar. Y durante todas las cosas, a veces en tus malas decisiones, en el pecado en el que vivías, en todas las circunstancias que atravesaste, Dios siempre tuvo el control de ti. Lo puedes ver hacia atrás y lo puedes ver ahorita, analizar y pensar si es cierto: Dios hasta aquí me ha ayudado. Hasta aquí. Aunque tomé malas decisiones, aunque estaba en el pecado, Señor, tú has sido tan bueno conmigo y puedo ver tu mano, Señor. ¿Cómo no? Sé que me vas a ayudar de aquí en adelante. Yo sé que me vas a ayudar. Esa es la convicción que debemos de tener. Porque tú tienes el control, Señor. Ninguna circunstancia, ¿sí?, lejana o cercana puede alterar lo que Dios se propone hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. De todo. Aún los acontecimientos que te han frustrado, los acontecimientos que te han herido, la enfermedad que te está asediando y que tal vez puedan estropear tus planes, o están estropeando tus planes, o están estropeando tus expectativas, o están estropeando tu visión, déjame decirte una cosa: pueden ser las partes más importantes de las que Dios ocupe y use en tu vida para tu beneficio. Para tu beneficio. Dios lo puede hacer, Él tiene el control. Eres de Él. Entonces,
¿Qué está produciendo la soberanía o que Dios tenga el control en nosotros? O la promesa de que Dios tiene siempre el control. ¿Qué produce en mí? ¿O qué va a producir a lo largo de mi caminar? Por ejemplo, una de mis oraciones es que, Señor, no me des riquezas para que no me ensoberbezca, Señor. Pero tampoco me quite, Señor. Para que no extienda mi mano, Señor, y robe y peque contra ti. Esas son una de mis oraciones. Ustedes conocen que tengo un pequeño negocio. Le digo, Señor, dame lo necesario. Y Dios lo ha hecho. Lo necesario. Y ahorita en este mes y este mes que comenzó, la venta ha estado bien baja. Pero es una respuesta a mis oraciones. Que Dios me ha dado lo que necesito. Nada más. Se acercaba el recibo de la luz de una cantidad fuerte. Señor, no tengo. Un viernes la venta subió, salió para pagar la luz. Y el siguiente día, sábado, nada más. Dios tiene el control de todas las cosas. Y aún sé que aún cuando no tengo dinero y me quedo solamente con la inversión, Señor, y esto sucede para que yo, Señor, me humille delante de ti y depende de ti. Gracias. Eso es lo que yo estaba aprendiendo durante este tiempo. Señor, en verdad, gracias. Podemos confiar en que Dios tiene el control, sí. Sí podemos confiar en que Él tiene el control. ¿Qué hace la gente ahorita en este tiempo? Más cuando se va a acercar el fondo de ahorro, más cuando se va a acercar el aguinaldo, más cuando se va a acercar las vacaciones. Ahorita la gente ya está pensando en qué va a ocupar su dinero. Mucha gente ya está pensando, no me voy a salir, no me voy a comprar esto, no hombre, voy a poder hacer esto otro. Y ya tiene toda esa perspectiva cuando de repente nada más le es quitado y ¿qué? Es triste a veces, porque el hombre depende de eso y no de Dios. Ahora, para un hijo de Dios, un fondo de ahorro, un aguinaldo, unas vacaciones, es una bendición, porque el que tiene la visión puesta en Dios va a decir, no, Señor, de veras, mira, gracias, Señor, y con esto, Señor, lo pongo en tus manos, voy a hacer esto y esto y esto, Señor, voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir a mis hermanos, al necesitado, no sé, si tú lo permites que yo salga, que sea con un propósito. O sea, el cristiano tiene una visión con eso, y es una bendición en su vida. Pero los que no tienen a Dios, y aún cuidado, hermanos, no somos arrastrados por eso. Ahorita viene una época donde un espíritu opera muy sutilmente, pero deja que Dios dirija tu vida, hermano. Deja que Dios dirija tu vida, porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Podemos confiar en que Dios tiene el control? Sí. Hebreos 6:17 dice la palabra. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible, fíjate la seguridad y la confianza que puedes tener, hermano, imposible que Dios mienta. O sea que si Dios te ha prometido algo, Dios no te va a mentir. Es imposible que Dios mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tú necesitas algo donde anclar tu alma y no se mueva. Como por ejemplo cuando los barcos los anclan a la orilla del malecón o a la orilla del puerto. Si tú no anclas bien el barco o no lo amarras bien, las olas van a zafar esa ancla. Y cuando de repente ya ves que tu barco, tu lancha ya está a medio mar o a medio lago. Así es cuando la persona no ancla su alma en Cristo Jesús, o en las promesas de Dios, o en algo firme que lo haga mantenerse firme.
Cuando de repente las sutilezas de este mundo, los deseos carnales, los deseos de los ojos, el dinero, la vanagloria, la comodidad, ya lo deslizaron, ya está ya a medio mar. Y de repente ya está en un pecado, ya se deslizó y ya. Es terrible. Tú necesitas anclar tu alma en algo firme. Tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿En quién? En que Dios es imposible que mienta. Por eso debes de tener un fortísimo consuelo. Si tú has acudido para hacerte, para agarrarte, para tomarte, ¿sí?, de la esperanza puesta delante de ti. Ahí debes de anclar tu alma, tu corazón. Y que Dios tiene siempre el control. Siempre. Ahora, sé sincero contigo mismo. ¿Tú lo crees? Es que ese es el problema. De la parte de Dios, Él no falla. Él está ahí con sus promesas abiertas. Pero de parte de nosotros, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar y actuamos bajo lo que vemos. Entonces, si Dios es soberano y tiene el control de todo, su promesa es: Dios tiene siempre el control. No dudaré. No dudaré. La primera promesa fue: Dios siempre está conmigo. Mi responsabilidad es: no temeré. La segunda promesa: Dios tiene siempre el control. No voy a dudar de eso. No tengo por qué dudar. Cuando nosotros le damos paso a la duda, ¿sí?, nos estorba y nos aparta de esta promesa. Cuando le damos paso a la duda puede asimilarse a desconfiar del poder del Señor. No tengo por qué dudar. Por lo general, los creyentes, cuando se levantan por la mañana o cuando se van a su trabajo o cuando asisten a la iglesia, no se proponen a dudar de Dios. No ponemos en tela de juicio nuestra fe sin motivo. Para la mayoría de nosotros, el dolor de la vida nos atrapa a veces desprevenidos. Cuando nos dejan solos para abordar las dudas y las preguntas que atrapan nuestra mente y corazón como si fuera un torbellino, y cuando eso sucede en nosotros, cuando la duda atrapa nuestra mente y corazón y le damos paso y nos atrapa como un torbellino, ¿qué sucede? Caemos de picado. Y cada vez vas más para abajo, y cada vez más para abajo, cada vez más para abajo. Eso es lo que hace la duda. Alguien una vez dijo que la duda es el cáncer del alma. Es como si fuera una demoledora que golpea tu hogar. La duda abate y perjudica la estructura de lo más importante que hay en nuestras vidas: nuestras convicciones con respecto a Dios. ¿Te has visto cómo demuelen un edificio o cómo demuelen una casa a veces? A veces utilizan una grúa grande con una bola gigante y esa se mueve así y viene y le pega así es la duda. Así es la duda. Por ejemplo, si tú estás pensando: híjole, ¿será que acaso Dios puede salvar a mi hijo? Y si eso abraza tu mente y tu corazón y dejas que te convenza, ya te ganó. Y siempre vas a estar viendo los males en tu hijo. Y siempre vas a estar viendo lo que él hace mal. Y siempre vas a tratar de corregirlo y tratar de salvarlo en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque es la duda la que te está tratando de hacer esas cosas. Pero por ejemplo: sí, Señor, yo sé que tú lo vas a salvar.
yo no puedo ver, a lo mejor es él en determinado momento, está haciendo más cosas perdidamente de lo que en determinado momento yo puedo llegar a ver, Señor. Yo voy a hacer mi obra como padre, como madre, le voy a estorbar, lo voy a corregir, lo voy a disciplinar, pero yo sé que tú lo vas a salvar. No sé, pero tú lo vas a salvar. Esa convicción la tienes en tu corazón. Y sabes que Dios tiene el control. A lo mejor, no sé, le viene una enfermedad, a lo mejor, no sé, le pasa un accidente, pierde un brazo, a lo mejor, no sé, se queda en cama tirado, paralizado ahí, no puede moverse, y Dios está tratando con él. Señor, gracias porque tú tienes el control de su vida. Y yo creo y no dudo que tú lo vayas a salvar. Sé que tú lo vas a salvar porque has prometido, Señor, que tú lo vas a salvar. Y si esa convicción está en tu corazón, pues estás confiando en que Dios tiene el control. Pero el problema es cuando nosotros le damos y nos abate la duda de que Dios tiene poder para hacer las cosas. Cuando dudamos de su poder, ahí sí estamos mal. Si en esos momentos la duda debe de llevarnos no a dudar del poder de Dios, sino a formularnos preguntas e ir al Señor. Dios mío, tengo esta duda. ¿Qué dice tu palabra? ¿Verdad? ¿Qué dice tu palabra? No podemos afirmar que no dudaremos, eso es cierto. O sea, pueden llegar a venir dudas a tu vida. El problema es cuando te abrazan o cuando te envuelven en un torbellino. Ese es el problema. Igual el miedo. ¿Sí? En lugar de eso debemos de intentar qué hacer con las dudas cuando nos sobrevengan. Las dudas deben de llevarnos de vuelta a las promesas de Dios. Si te has estado orando por tu familia durante mucho tiempo, pero dudas que Dios hará algo con ellos, pues entonces Dios no va a responder a esas oraciones. Pero si tú has estado orando y ya han pasado los años y no ves nada, pero tu convicción es que, Señor, yo sé que un día tú vas a salvar a mi familia, y esa es tu convicción, Dios va a orar, Dios va a hacer todo. Aún en lo más último de la vida de la familia, ahí Dios va a hacer algo. En una ocasión un misionero llamado David Foots, que se fue al Congo a predicar, él, su esposa, y tenían un niño, y se fue con otros matrimonios. Ellos, para llegar al Congo, llegaron ahí a esa tierra de África, y no creas que estaban así como que un local y las tribus de allá los recibieron y todo. No, ellos con machete en mano, y ya ves que los americanos o los ingleses siempre tienen todo para poder llegar a cualquier lugar. Comenzaron a abrir brecha, y iban abriendo brecha y limpiaron el lugar, y se acercaron a una tribu, y cuando el jefe de esas tribus los echaron fuera, pues tuvieron que ir a otro lugar, y así como 3, 4 tribus. A la 4ª tribu ellos se establecieron, pero abriendo brecha, o sea, en medio de la malaria, en medio de la selva, en medio de todo lo que acontecía. La señora con su pequeño chiquillo, él como misionero creyendo en Dios, en que él iba a hacer algo. Y cuenta la historia que un pequeño nativo de los niños de esas tribus, el jefe de la tribu les permitió estar ahí por algún tiempo. Ese pequeño nativo iba y les vendía blanquillos y pollos a la familia, a la pareja de misioneros. Les vendía huevos y pollos. Y dice que cuando David vio eso, la esposa dice que oraba con el niño. Cada vez que iba a venderles, se ponían de rodillas y oraban. Y se iba el niño. Pasaron algunas semanas, la esposa de David cae enferma de malaria y muere. Murió. El impacto fue tan grande en la vida de ese misionero que renegó de Dios. Entregó su pequeño hijo al matrimonio que los acompañaba, pero ella ya había dado otro pequeño, una niña, y se quedó con ella y se regresó a Inglaterra. Y jamás ni nunca durante todos sus años
volvió a confiar en Dios, renegó de Dios, se quejó en contra de Dios y se fue al mundo. Ese misionero. Porque él dijo, Dios nunca hizo nada. Pero la niña fue creciendo, se vino a los Estados Unidos, ella estudió teología, estudió algunas carreras, y cuando fue a una conferencia de una persona que en determinado momento era el líder o supervisor de las iglesias en África, la niña estando ahí dice que él escuchó a ese misionero, a ese conferencista, que él le daba muchas gracias a Dios porque él había escuchado el Evangelio cuando una señora allá en la malaria, en la selva, le enseñaba a orar. Conoció a Cristo de esa manera. Y dice la niña que cuando ella escuchó esa historia del conferencista, dice que ella inmediatamente al terminar la conferencia fue y buscó al misionero, al predicador. Y el predicador le llamó la atención y le dijo, oye, ¿cómo conoces tú esa historia? Es que esa señora quien oraba con usted era mi madre. Y dice que en ese momento las lágrimas inundaron los ojos de este conferencista y le dijo, ella era tu mamá. Sí, sí, era mi mamá. ¿Y dónde está el señor David? Mi padre no quiere saber nada de Dios. Agachó la cabeza la muchacha y le dijo, él está muriendo en Inglaterra. Está muriendo. Tiene azúcar, está postrado en cama y está a punto de morir. Inmediatamente agarró a la muchacha, se fue y viajaron a Inglaterra. Y llegaron con el misionero David Foots. Y al momento de escuchar a su hija, su padre, él renegó de Dios, volteaba la cabeza. Era renegado de Dios. Él estaba endurecido ahí en el hecho de su muerte estaba endurecido. No creía en Dios. Y sacaba lo mismo y que él nunca había hecho nada, que le quitó a su esposa y que cómo era posible, que él había dado su vida y que andaba abriendo brecha en las selvas. O sea, renegaba muy sobre Dios. Pero cuando la hija le contó, le dijo, papá, ¿tú sabes quién es este joven? Y el joven nativo abrió su boca y le empezó a contar. Y dice que cuando él escuchó, se le vino a la mente la imagen de su esposa cuando ella oraba con él, con Tao Chiqui. Y despertó y le dijo, señor David, Dios nunca, ¿sí?, permitirá que nosotros seamos avergonzados. Y dice que él despertó en ese momento, y en ese momento el señor David le dio la gloria a Dios, le pidió perdón a Dios, restauró su vida con Dios, y le dijo, Señor, gracias. Y la palabra que se le vino en ese momento fue que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, porque Él tiene el control de todas las cosas. Si tú estás orando por tu familia, tú estás orando por tus hijos, estás orando por tus vecinos, estás orando por tu esposo, estás orando por no sé qué carga, no dejes de orar. Dios tiene el control de todas las cosas. No debes de dudar de Dios. No debes de dudar de que Él tiene el poder para hacerlo. Grandes hombres de la historia, aún hombres llenos del Espíritu, lucharon con la duda. Uno de ellos fue Juan el Bautista, Mateo 11:1, dice la Biblia. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Imagínate, Juan había visto la gloria de Cristo, había visto ascender a Cristo del bautismo, había visto descender al Espíritu Santo sobre él, había escuchado la voz de aquel que le dijo, ve delante de aquel que vendrá detrás de ti, Juan el Bautista. Y le mandó a preguntar a Jesús, ¿serás tú el Cristo o esperaremos a otro? Y Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Eso hace la duda. ¿Qué hace la duda? Te hace tropezar. Y cuando te tropiezas bien, ¿a dónde vas? Al suelo.
Esas son las dudas en tu vida. Si tú eres sincero con Dios ahorita y el Espíritu te convence y te dice, tú has dudado de Dios, por eso estás como estás, ¿sabes qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios. Pídele perdón. Y dice la Biblia que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos damos cuenta que necesitamos las promesas de Dios en nuestra vida hasta que nuestra vida cómoda y sencilla hace un quiebro repentino. A veces todo está padre, vamos a mi trabajo, me voy bien, tengo dinero, soy cómodo, y aún a veces no anuncio el evangelio, voy a la iglesia con mis hermanos y como, y acá, y mi vida cómoda. Pero de repente se quita el cerco de protección y órale, ¡pum! Y aún Dios lo permite a veces para que nosotros despertemos y vayamos a Dios y le tomemos sabor a sus promesas. Se nos puede venir a la mente, que Dios quiere castigarme y Dios es injusto. No, quiere ayudarte en medio de eso. Entonces le tomamos un sabor a sus promesas cuando nuestra vida cómoda y sencilla da un quiebro de repentino o un giro de 360 grados. En esos momentos nos debe llevar a explorar la palabra de Dios y encontrar dónde anclar nuestra fe. La duda es una falta de confianza o de seguridad en que Dios cumplirá sus promesas. Esa es la duda, una falta de confianza o de seguridad. La fe es lo contrario, la fe es la confianza y la seguridad activa en que las promesas de Dios se cumplen y son ciertas. ¿En cuál de los dos quieres estar? ¿En la confianza con Dios o en la duda? En la confianza con Dios cuando todo te va bien y todo está súper, o también seguir confiando cuando todo está en quiebra, todo se viene abajo, parecieran las cosas difíciles, pero tú tienes una convicción de que Dios tiene control. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace la duda en nosotros cuando le damos paso a nuestras vidas? El apóstol Santiago lo explica. Dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. No, no vacilando en que Dios lo hará, híjole, o Dios no lo hará, híjole, Dios lo va a sanar, o Dios no lo va a sanar, Dios lo va a convertir, o Dios no lo va a convertir. No dudando nada. Pida con fe. Señor, tu palabra dice que tú quieres que todos los hombres sean salvos, Señor. Y mira, mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi hermana, mi familia está perdida. Señor, tu promesa dice que tú quieres que todos los hombres sean salvos. Yo te pido con confianza, Señor. Hazlo de acuerdo a tu voluntad. Cuando tú lo decidas, cuando tú quieras, Señor, pero yo quiero tener esa convicción. Pida con fe. No dudando nada. ¿Por qué? Aquí viene lo que hace la duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Cuando si has ido a la playa, ¿cómo se ven las olas? Para allá y para acá, para allá y para acá, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay cristianos que están arriba y se sienten muy fortalecidos y viene la prueba y están hasta abajo. O cuando todo les va bien y acá arriba y luego están hasta abajo. Y así están, y luego están aprendiendo y todo, bien padre la predicación y todo, y cuando de repente llegan a su casa y la realidad los envuelve y ¡pum!, otra vez para abajo. Esa es la persona que está dudando. Y no debe de ser así. No debes de dejarte de ser arrastrado por el viento como la ola del mar para allá y para acá y echada de una parte a otra. ¿Por qué? La consecuencia será, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No vamos a recibir nada. Lo dice la palabra. Entonces la duda es el cáncer del alma. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, dice la Biblia, que a la cuarta vigilia de la noche estuvieron en medio de la tormenta.
¿Lo estaba haciendo bien Pedro? Pedro, que era un experto pescador, junto con Andrés y con los hijos de Zebedeo, eran expertos pescadores. Dice la Biblia que tenían miedo. Imagínate, si ellos, expertos pescadores, tenían miedo, imagínate los demás. También deberían haber tenido miedo. La Biblia lo dice que daban voces de miedo, dice, voces de miedo. Y ese miedo les hizo ver una distorsión en Jesús. ¿Cómo vieron a Jesús? Como un fantasma. Es lo que hace el miedo y la duda. Distorsiona la imagen de Dios. Entonces, dice la Biblia que en el versículo 30, ¿sí? En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, dice, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ese era Pedro. Podríamos decirle a Pedro, pero Pedro, lo estabas haciendo muy bien, ¿qué sucedió? Le pidió a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, ven. Y dice la Biblia que Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar en el agua. Impresionante, ¿no? Ni Pablo hizo eso. Sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, dice, ¿qué fue lo que pasó? No tan solo se percibía dónde Pedro estaba parado, ni tampoco lo fuerte del viento, sino qué fue lo que le hizo que se hundiera. Número 1, apartó los ojos del Señor. Apartó los ojos de Cristo. ¿Sí? ¿No te ha sucedido que cuando apartas la mirada de Cristo y te fijas en tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, tus situaciones, te encierran en una cárcel y ahí estás, y no puedes salir de ahí? No puedes servir, no puedes predicar, no puedes trabajar a gusto, siempre ves los problemas de tu casa y ahí estás en tu enfermedad, y nada más estás ahí. ¿Por qué? Porque has apartado la vista del Señor. La duda, el miedo te ha invadido. Dios no quiere que estés así. Dice, pero en el mismo momento en que se centró en el viento y en las olas, se comenzó a hundirse. ¿Cómo nos afecta esto hoy? Si nos estamos hundiendo, se puede garantizar que es porque hemos estado mirando el fuerte viento y las olas. No hay otra cosa. Si sientes que te estás hundiendo es porque estás mirando el fuerte viento y las olas y apartando los ojos de Cristo. ¿Es eso? Debemos de vivir por fe. Pero Jesús apuntó el problema en la vida de Pedro. Mateo 14:31. Jesús le dice a Pedro, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está el problema. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahí tenemos la palabra duda. El problema central. Pedro ni aún sentía que en ese momento estaba teniendo miedo o dónde estaba parado. Los problemas llegaron cuando permitió que lo que veía le condujese a la duda. No permitas que lo que tú veas delante de ti o los problemas que veas delante de ti te conduzcan a la duda. No lo permitas. Ese es el problema. Si Dios tiene el control de todo, no permitas que la duda te conduzca al hundimiento. Debemos de elegir confiar. Debemos de elegir. Dios tiene el control para que podamos caminar por fe mientras esperamos que Él obre a nuestro favor. Vivir por fe y aferrarse a las promesas de Dios aporta estabilidad y fuerza. Quizás, querido hermano, a lo mejor no me puedas captar o me puedas en determinado momento entender lo que Dios está tratando de decirte, hasta que en un punto de tu vida
estés dentro de un hoyo y puedas saborear las promesas de Dios. Si tú estás ahí y estás en ese problema y en determinado momento no encuentras una salida, es porque, número uno, te estás fijando en lo que está frente de ti, en las olas y en el viento, y dos, no has creído ni te has metido a las Escrituras para obtener las promesas de Dios. Necesitamos hacer eso. Meternos a nadar en las Escrituras y obtener las promesas de Dios. ¿Cuáles eran las condiciones? Ya lo vimos en el primer tema. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú no has limpiado tu corazón, si tú estás practicando algún pecado, si tú estás cayendo en pecado, si tú en determinado momento estás en ese encierro, no puedes obtener las promesas de Dios. Tienes que limpiarte. ¿Cómo? Ve a Jesús. Con la sangre de Cristo, dice la palabra, y la obediencia a la Escritura, tú puedes ser limpio y puedes perfeccionar la santidad. Y ahora sí, Señor. Es así de sencillo. Dios lo ha dado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Solamente hacerlo. Elijamos confiar. Dios tiene el control de todo. Quizás Proverbios 3, del 5 al 6, es un proverbio que a lo mejor te lo sabes de memoria y puede ser uno de tus favoritos. Pero aquí Dios nos muestra cómo podemos nosotros entender que Dios tiene el control. Dice la Biblia, Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Veamos una frase a la vez. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa? Significa claramente, y es una exhortación a apartarse deliberadamente y tajantemente de las dudas. Es un mandamiento de apartarte de la duda. Cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, hacemos la elección tangible de no permitir que la incredulidad pisotee nuestra alma. Señor, tu palabra dice que yo me fíe de todo mi corazón de ti. Señor, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y en lugar de la duda pasamos a caminar por fe, con nuestros dos pies bien puestos en la tierra y nuestro corazón y confianza que está en los cielos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Sí? Podemos llegar a pensar y a decir que ahora mismo confío en el Señor. Tú lo puedes llegar a decir, hermano, pero pues yo estoy confiando en Dios. Cuidado, podemos llegar a estar engañados. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy confiando en el Señor? El siguiente frase de este texto lo dice. Yo puedo estar seguro que estoy confiando en el Señor cuando esto es una realidad en mi vida. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando no me apoyo en mi propia prudencia, cuando no me apoyo en mi propia sabiduría, yo puedo decir confiadamente que estoy confiando en Dios. No podemos decir que estamos confiando en el Señor con todo nuestro corazón si al mismo tiempo intentamos depender de nuestro propio entendimiento o nuestra propia sabiduría. A veces tú has hecho cosas en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría, y piensas que eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Por qué? Porque a veces las cosas salen como tú quieres que salgan. Pero no es una seguridad de que todo es de Dios. El diablo también puede hacer eso. El diablo también puede hacer eso. No que se acomoden todas las cosas quiere decir que sea de parte de Dios. El diablo también puede hacer eso. ¿Para qué? Para engañarte. ¿Cómo estás seguro de que tú puedes confiar en Dios? Cuando no te apoyas en tu propia prudencia. Cuando pones a Dios delante de ti. Cuando lo tomas en cuenta. Cuando dices, Señor, no sé cómo resolver esto. ¿Sí? Quizás digamos a decir,
que ya sabemos todas las cosas, que tenemos la experiencia en este campo. ¿Sí? Yo sé cómo funciona todo, sé cómo arreglar esto. Nuestro corazón es engañoso, hermano. ¿Sí? Ya he pasado por esto antes y sé que lo voy a superar. Esto lo superaré rápidamente, no necesito ayuda. Te estás apoyando en tu propio entendimiento, en tu propio pensamiento. ¿Y cómo te das cuenta? De que no sales de ahí. No sales de ahí y ahí estás, y sigue la misma actitud, y sigue los mismos pensamientos, y sigue la misma conducta, y ahí estás. ¿Por qué? Porque te estás apoyando en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría. Entonces, así yo no puedo confiar en el Señor de todo mi corazón, ¿sí? Cuando me estoy apoyando en mi propia prudencia. Quizá llegamos a decir, bueno, esto es estupendo y quizá no hay nada de malo en eso, pero el Señor dice, no te apoyes ni te fíes en tu propia prudencia ni en tu propio entendimiento. Querido hermano, ¿tú te has dado cuenta de que a veces te apoyas en tu propio entendimiento, en tu propia sabiduría y has obtenido los resultados de eso? Yo sé que sí. No, hermanos. Debemos de fiarnos del Señor de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una crisis, ¿dependemos de estas cosas? De que ya sé las cosas, de ya sé cómo salir de esto. ¿Ponemos nuestra confianza en nuestra capacidad de salir de las situaciones difíciles? No debe ser así. Si nuestra confianza en Dios está limitada por el grado que entendemos los caminos de Dios, fíjate, si nuestra confianza en Dios está limitada por el grado en que entendemos los caminos de Dios, siempre nuestra confianza estará limitada. Y la promesa de Dios, que Dios siempre tiene el control, nos abre la confianza para entender los caminos de Dios. Debemos de decir con el corazón, voy a confiar en que el Señor honrará mi elección de amar a mi familia, e incluso cuando me hacen daño. Si dudamos de la palabra de Dios y nos apoyamos solamente en aquello que logramos ver o comprender, no llegaremos a ningún sitio bueno. Podemos llegar a decir, bueno, debo confiar en el Señor con todo mi corazón y no apoyarme en mi propio entendimiento. Muy bien. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? La siguiente frase dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa? Cada decisión importante, reconozca a Dios, tómelo en cuenta, lo que dice Él, lo que dice su palabra, si lo aprueba o no, si lo confirma o no, a Él. Quizá Dios a lo mejor te confirma con una palabra, que bueno, gloria a Dios. Quizá Dios te confirma con algún hermano, gloria a Dios. Si quizá Dios te confirma con alguna circunstancia de que era o no era de parte de Dios. Pero debes reconocer, si te fías de Él de todo tu corazón, en cada decisión, debes de contar con su participación. ¿Sí? Es probable que nosotros tengamos la capacidad de gestionar nuestras situaciones por nosotros mismos, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa simplemente es a veces salir de la situación, pero no precisamente el cristiano que piensa que Dios tiene el control de todas las cosas. No solamente piensa así, sino que en esas decisiones piensa honrar a Dios en medio de esa circunstancia y agradar a Dios. Eso es reconocer a Dios en cualquier área, reconocerlo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos problemas económicos, que pierdes tu empleo, que alguien te arrebata la gran venta de la cual dependías, y eso por no tomar en cuenta el precio creciente de la canasta básica o de las situaciones que en determinado momento rodean a nuestra sociedad.
el banco en el préstamo, los intereses altos, a lo mejor una deuda con alguna tienda departamental. Las cosas se han puesto muy feas, ¿sí? Y a lo mejor no sabemos cómo vamos a pagar todo eso. Ahora bien, es correcto tener sabiduría en la forma de administrar nuestro dinero. Es muy sabio, y aún ponerlo delante de Dios. Pero si cree que así va a solucionar el problema, estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. En lugar de eso, digamos, vamos a cumplir con nuestros compromisos, con las deudas, con lo que tengamos que hacer, con lo que en determinado momento tenemos que pagar, incluyendo también la ofrenda, incluyendo también el diezmo que no nos corresponde a nosotros sino a Dios. Vamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Estas circunstancias tan adversas son, en realidad, una oportunidad clara para poner en práctica la confianza en el Señor y creer que tiene el control de todas las cosas. No lograremos salir de este atolladero sin su ayuda. Con la ayuda de Dios es más que el 100% sin Dios. Dios tiene el control absoluto. Justo en el momento más difícil, si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él cumplirá sus promesas. Ahora, la promesa de ese texto es que Él, si tú te apoyas en Él con todo tu corazón, si tú le reconoces en todos sus caminos sin apoyarte en tu propio entendimiento, si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor va a hacer la suya. ¿Qué es? Él enderezará tus veredas. Enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir? Que Él hará que tus caminos sean transitados, que puedas transitar libremente, que sean tus caminos llanos. Conseguirá el sendero que sea transitable. En este caminar, el Señor promete que si confiamos en Él con todo nuestro corazón y no nos fiamos de nuestro propio entendimiento, lo reconocemos en todas las áreas de nuestra vida, Él enderezará nuestros caminos. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos obligados deliberadamente a apartarnos de la duda. Querido hermano, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Querido hermano, Dios tiene el control de todo. De todo. En nuestra vida no hay circunstancia muy difícil que Él no resuelva. No hay problema tan grande que Él no lo tenga en sus manos. Inclina tu rostro, vamos a meditar un momento. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. Circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no lo sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas
cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajados, y yo os haré descansar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar
ya perdiendo tu canción estás. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel